Ok, ahora sí, comenzamos a grabar la clase el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre la evaluación del paciente y ficha clínica en masaje terapéutico. Ese es el tema del día de hoy. Evidentemente, cuando nosotros vamos a estar trabajando en este campo, independientemente al área al que nos dediquemos, podemos trabajar en un spa, podemos tener nuestro propio consultorio. Tenemos una serie de cuestiones que tenemos que rever antes de iniciar un tratamiento con el paciente, ¿verdad? Muchas veces el paciente va a venir refiriendo dolor y nosotros tenemos que evaluarle al paciente para saber qué podemos hacer en ese caso, qué objetivos tendríamos en ese caso para poder trabajar. No es, qué sé yo, bueno, estamos en masaje y ya le realizamos cualquier tipo de masaje. Tenemos que saber en qué casos hacer qué tipo de masajes también. Entonces, en eso se enfoca el tema del día de hoy, cómo yo tengo que evaluarle a mi paciente, ¿verdad? Para que tengan en cuenta, son 3 puntos, tres situaciones o 3 cuestiones básicas, evaluaciones básicas que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con un paciente. Y esos 3 puntos son los que vamos a estar viendo. También menciona ficha clínica en masaje terapéutico, la elaboración de fichas en este caso. Yo no sé si ustedes ya están viendo ese tema o si ahora van a empezar conmigo. ¿Ustedes ya saben hacer fichas? Anamnesis. Ok. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, conmigo van a estar viendo eso entonces. Yo les voy a facilitar una ficha clínica. Son 3 hojas y esa ficha van a imprimir ustedes y van a completar. Van a hacer de cuenta que, qué sé yo, que su esposa, su esposo, su mamá, su tía, su hermana, qué sé yo, es su paciente y van a completar esta ficha. Al terminar este Power solamente tiene 9 diapositivas. Terminamos este Power y vamos a concentrarnos en la ficha ya. Y ahí vamos a ir viendo, yo les voy a ir explicando de qué se trata. Y esa ficha quiero que completen y después, bueno, les voy a ir dando otras indicaciones con relación a eso. No obstante, también quiero que lleven esa otra ficha en blanco, limpio, puede ser en carpeta o en folio, como ustedes quieran, que lleven eso el próximo sábado, creo que es feriado. La siguiente clase tenemos nuestra última clase presencial y para entonces quiero que lleven esas fichas para poder trabajar en clase con sus compañeros con esa ficha. Bueno, vamos a adentrarnos en evaluación primero y después vamos a hablar de eso. Entonces, como les decía, la evaluación, o sea, las evaluaciones de los pacientes en este caso tiene una serie de puntos específicos que debemos de tratar con el paciente, ¿verdad? Esta evaluación básica del paciente en el área de masaje terapéutico evidentemente va a diferir mucho de lo que es cualquier campo del área de la salud. No es lo mismo una evaluación médica que una evaluación en el área de masaje terapéutico. La evaluación básica, en este caso, a nuestro paciente es el proceso sistemático de recolección de información sobre el estado de salud física, físico, emocional y el motivo de consulta de la persona que acude a recibir un masaje terapéutico. En el ámbito del masaje terapéutico, evaluar no significa realizar un diagnóstico médico, que nosotros presuntamente pensemos que el paciente está teniendo una contractura a nivel cervical por una hiperlordosis, una hipercifosis, qué sé yo.
Nosotros no tenemos que, no podemos nosotros diagnosticar al paciente, ¿está bien? Es otra cosa, por eso les digo que difiere la evaluación que nosotros realizamos en el campo del masaje terapéutico con otras especialidades médicas, digo bien. Entonces, nosotros no podemos dar un diagnóstico médico. Esa es una facultad exclusiva de los médicos o fisioterapeutas según la legislación, ¿verdad? Pero podemos determinar la aptitud del paciente para recibir el tratamiento, identificar posibles riesgos y planificar una sesión segura y personalizada. No todos los pacientes vienen refiriendo lo mismo. Nosotros cuando vamos a trabajar con un paciente, siempre tenemos que hacer un tratamiento diferenciado. ¿Qué quiere decir eso? Va a venir, qué sé yo, Dana a hacerse un tratamiento. Ella refiere molestias a nivel del trapecio, fibra superior. Ok. Va a venir Priscila, va a referir molestias a nivel del hombro. Va a venir, qué sé yo, Nilsa y va a referir molestias a nivel del trapecio también, pero fibras medias, por ejemplo. Y sí, quizás yo pueda realizar el mismo tratamiento, un masaje descontracturante a esas 3 pacientes. Pero evidentemente el tratamiento va a ser diferenciado. ¿Por qué? Porque si, qué sé yo, si Priscila me dijo que a ella le molesta el trapecio fibra media, yo no voy a enfatizarme, por ejemplo, en la zona lumbar con ella. ¿Está bien? Entonces, voy a enfatizar evidentemente la técnica enfocado a la zona en donde mi paciente refirió molestia. Por eso, por lo mismo, nosotros al evaluar al paciente podemos ir viendo dónde acentuar o dónde priorizar tal o cual tratamiento, ¿verdad? En este caso, ustedes están manejando ya de a poquito lo que son los masajes, ¿verdad? Después van a ir viendo puntualmente todas las técnicas que van a ir aplicando en cada caso. Ahora, por ejemplo, ustedes están haciendo un masaje a nivel general. Todavía no saben ustedes lo que es un masaje relax, un masaje descontracturante, si pueden o no hacerle alguna elongación asistida, si pueden hacerle cinesiterapia. Esos son otros tratamientos, o mecanoterapia. Esos son otros tratamientos que incorporamos o combinamos con nuestros masajes, con nuestras técnicas manuales, para optimizar el tratamiento del paciente, ¿verdad? Y todo eso nosotros podemos saber mediante una buena evaluación del paciente. Los componentes principales de la evaluación básica. Les dije que tenemos 3 puntos principales, 3 evaluaciones básicas que sí o sí tenemos que hacerle a todos los pacientes. La primera es la entrevista e historial. Es una anamnesis. Sería el diálogo guiado para conocer antecedentes médicos, estilo de vida, cirugías, alergias y dolores actuales. En la anamnesis o el historial, que justamente es lo que realizamos dentro de la ficha también, nosotros consultamos, preguntamos, ¿verdad? Justamente esta ficha que yo les voy a facilitar ya tiene una serie de consultas, de preguntas que le podemos hacer al paciente para ir sabiendo evidentemente en qué estado o en qué situación está llegando nuestro paciente, ¿verdad? Eso no quiere decir que yo haga ciertas preguntas muy personales ya a mi paciente. ¿Qué sé yo? Tampoco le voy a estar preguntando... ¿sos soltero, casado, divorciado, viudo? Lógicamente, separado te dice. ¿Y por qué te separaste? No entramos en ese punto, ¿verdad? Hay colegas que hacen eso, se inmiscuyen mucho en la vida privada del paciente y evidentemente en nuestro campo no aplica el estar hablando con tu paciente mientras le estás haciendo un tratamiento. Principalmente si le estás haciendo un tratamiento, un masaje relajante. Lo ideal es que tu paciente
descanse, se relaje, se desconecte y duerma. Y no hacerle nosotros conversación a nuestro paciente. Y evidentemente la anamnesis nosotros vamos a realizar antes del tratamiento. Después recién vemos qué tratamiento vamos a combinar o si vamos a empezar con un tratamiento X primero y así. Y después recién le hacemos, no le hacemos mientras le sacamos la información, ¿verdad? Y mucho menos después del tratamiento. Siempre hay que hacerlo antes. Observación visual. Análisis de la postura, la marcha, la respiración, el estado de la piel, si hay cicatrices, si hay inflamación, si hay erupciones y la actitud del paciente. Aptitud es una cosa y actitud es otra cosa. Ver cómo llega el paciente, que si viene el paciente, qué sé yo, acelerado, viene tranquilo, viene apurado o viene famoso el paciente, tengo tantos minutos nomás, rápido, ¿verdad? No se puede trabajar de ese modo. Entonces siempre explicar eso lógicamente. Ver la postura de mi paciente, la manera en la que camina, si viene rengueando o viene con un hombro más elevado que el otro, o si viene jorobado, si arrastra los pies, de repente, si viene agitado, la respiración, ahí podemos observar, si viene agitado, qué sé yo, y esos puntos, ¿verdad? Principalmente. Lógicamente, el estado de la piel podemos observar, podemos ir viendo, palpando incluso, si hay, qué sé yo, si el paciente presenta algún edema importante en algún segmento corporal, por ejemplo en el tobillo, en el hombro, en la muñeca, hay una inflamación importante, está caliente, está rojo la zona, no tocar en esos casos. O el famoso se lastimó un paciente, se cayó, o usualmente en el deporte ocurre mucho. Saben que de repente, qué sé yo, que Dana es masoterapeuta y entonces vive luego al lado de la cancha, fulanita o fulanito se lastimó jugando fútbol y ya le llevan a Dana para que le socorra, ¿verdad? Hay situaciones en las que tampoco podemos abordar nosotros, tenemos que derivar en esos casos. Entonces, ahí, por ejemplo, observando el estado de la piel, si está rojo, está muy edematizado, está deformado, ya no le tocamos nosotros. Lógicamente, ahí ya le mandamos a la urgencia al paciente. Palpación inicial es otra evaluación que le realizamos al paciente donde podemos también palpar, tocamos si hay una elevación del tono muscular, o sea, en cuanto al tono muscular, si hay temperatura cutánea, vemos si es que está caliente, sentimos, digo bien, si está caliente, zonas de tensión, podemos palpar si está el tejido está duro o está muy blando, si hay pelotitas, la presencia de espasmos o puntos de dolor puntual, evidentemente. También podemos lograr eso con una buena palpación. Vamos a ir tocando cada segmento, moviendo la parte del segmento para ver si hay algún cambio en la zona en donde estuvimos palpando y demás, ¿verdad? Entonces son estos 3 puntos o evaluaciones básicas que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de agendar un tratamiento o de ver un tratamiento, para realizarle un tratamiento, digo bien, al paciente. Muy bien. ¿Tienen alguna preguntita hasta acá? ¿Cómo? ¿Me repetís la pregunta?
aptitud con P, vemos nosotros al evaluar la aptitud, vemos nosotros qué tipo de tratamiento podríamos realizar al paciente en cuanto a su... A ver, no es lo mismo hacerle, por ejemplo, a un paciente que mide 2 metros, varón, enorme tipo, entrena en el gimnasio, lógicamente en cuanto a su aptitud, no es apto para ciertos tratamientos. Entonces, no le vamos a hacer un relax, por ejemplo, a ese paciente porque jamás va a sentir. O que yo, qué sé yo, estoy iniciando en el campo, le voy a realizar, por ejemplo, un masaje descontracturante y todavía yo no domino mi técnica. Todavía estoy haciendo con la fuerza de mis brazos el masaje, por ejemplo. Y no tengo fuerza. Lógicamente el paciente no es apto para recibir ese tipo de tratamiento de mi parte. Actitud, como les dije, es la manera en la que llega el paciente más bien. Cómo está ese paciente en ese momento, ¿verdad? Si está acelerado, si está estresado, está sobrecargado, eso podemos observar. ¿Se entiende la diferencia con esos ejemplos o quieren que les ejemplifique de otro modo? Ok, bueno, entonces, por eso digo que tanto la aptitud y la actitud, en base a eso nosotros también podemos determinar qué tipo de tratamientos realizar y si podemos nosotros hacer esos tratamientos también, ¿verdad? ¿Por qué evaluar? ¿Por qué tenemos que evaluarle al paciente? ¿Cuál es lo que es la finalidad de todo esto? ¿Para qué? La evaluación es el pilar que separa el masaje empírico o recreativo del masaje profesional y terapéutico. Eso es lo que nos va a diferir, va a hacer la diferencia, va a marcar la diferencia entre lo que yo como profesional estoy haciendo y en lo que puede hacer una persona que no estudió, que no se preparó, que no conoce, que no maneja el campo. El famoso, no sé si alguna vez les pasó, famoso en el colegio, ¿verdad? Le hacemos masajito así a nuestro chico I, a nuestra chica I por ahí. ¡Ay, qué buena mano que tenés!, ¿verdad? Famoso, qué buena mano tenés. Y al final, porque le dijeron que tenía buena mano, se dedicó a eso y hace su masaje, ¿verdad? Pero la persona no sabe qué tejido está trabajando, cuál es el efecto que tiene ese su masaje, más que porque le dijeron que da gusto. Pero da gusto, pero ¿por qué da gusto? No sabe por qué. ¿Qué es lo que ocasiona su masaje, verdad? Ese es el famoso empírico, el que hace la técnica porque tiene un don de Dios, ¿verdad? El famoso don de Dios le dicen los empíricos a su cuestión, ¿verdad? Entonces, eso nos va a diferir de lo que es, de lo que son los tratamientos que realiza un profesional. Entonces, siempre, no es por soberbia, pero siempre hay que hacer respetar nuestro trabajo, ¿verdad? Yo me preparé, yo estudié y yo sé para qué sirve y por qué. Entonces, justamente estas evaluaciones, lógicamente, una persona que no se preparó no va a realizar. No es sin desmeritar tampoco, pero en el campo, por ejemplo, en el spa y demás, usualmente los pacientes llegan, piden, qué sé yo, un masaje relajante o un masaje descontracturante, 2 horas quiero el masaje. Llegan y la masoterapeuta le realiza el tratamiento, ¿verdad? Entonces, nosotros tampoco no entramos en ese campo. O sea, se pueden dedicar ustedes a hacer eso, evidentemente. Hay buena plata también en eso, justamente, y por eso la mayoría se inclina mucho a ese campo. Pero si yo no le evalúo a mi paciente, yo no le entrevisto a mi paciente, ¿cómo yo sé si de verdad ese paciente quiere un masaje descontracturante, siendo que es la primera vez que está llegando? Porque es diferente un masaje relajante de un descontracturante. Habrá escuchado nomás el paciente que el descontracturante le va a aliviar y qué sé yo, qué sé cuánto, pero es un paciente que viene con puntos gatillos dolorosos, está completamente inflamado el tejido muscular.
y yo le voy a someter a un masaje descontracturante. Y para que ustedes, ahora todavía los que no se dedican a esto, no saben todavía que el masaje descontracturante duele mucho. La técnica duele. Y no porque la técnica tenga que doler, sino porque el, al trabajar sobre los grupos musculares, estos implican una cierta presión o una cierta fuerza justamente para descomprimir, para reorganizar esas fibras tensionadas, ¿verdad? Y eso se logra con una cierta presión. Entonces, si un paciente viene con una contractura o un punto gatillo doloroso, está inflamado el músculo, qué sé yo, y le realizamos esta técnica, no se va a relajar ni nunca el paciente. Por el contrario, le va a causar más dolor. A los 2-3 días después de la sesión recién va a sentir alivio el paciente. Ahí va a sentir que le aflojó. El famoso me soltó, me aflojó, ¿verdad? Entonces, si eso, por ejemplo, sin una evaluación, sin una buena evaluación, sin una buena anamnesis, una buena entrevista con el paciente, nosotros no vamos, o sea, el paciente no va a soportar ese tipo de masaje. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué suele pasar en el spa, por ejemplo? Vienen los pacientes pidiendo un tratamiento que ni siquiera ellos saben de qué se trata. Y bueno, yo, masajista, le realizo la técnica. Él pagó por un descontracturante. El descontracturante usualmente es más caro luego. Entonces, paga por un descontracturante, yo le hago el descontracturante y el paciente se va con más dolor. Se va con mucho más dolor, incluso le ocasioné más contracturas, quizás, y el paciente nunca más viene. ¿Por qué? Porque le hicieron mal, en teoría, ¿verdad? La técnica estuvo bien, el tratamiento estuvo bien, pero el paciente por desconocimiento se fue con una mala impresión de esa técnica. ¿Y qué pasa? Quedo mal yo, porque quedo yo como que le hice mal el tratamiento, porque Paola no le hacía de ese modo. ¿Está bien? Entonces, yo tampoco, si no le evalúo a mi paciente, yo no voy a saber si mi paciente está con un pinzamiento o si está con un punto gatillo muy doloroso, qué sé yo, que se contracturó nomás luego un día antes haciendo ejercicio, yo no sabía, y yo le realizo mi técnica. Yo no le expliqué jamás a mi paciente que iba a sentir tal o cual cosa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos difiere mucho también como masoterapeutas, más a nivel médico que estético, por ejemplo. Entonces, siempre tenemos que saber nosotros, evidentemente, la diferencia de esas técnicas para poder aplicar y en qué momento aplicar y por qué no antes y en qué momento sí y en qué tipo de pacientes y esas cosas, ¿verdad? Y para eso es que ustedes se están preparando. Entonces, por seguridad y bioseguridad, permite descartar contraindicaciones absolutas. Dijimos que habían indicaciones absolutas y relativas. La absoluta es en donde no hay tutía, no se le hace el tratamiento al paciente. Y las relativas dependen, otra vez. Podemos modificar la técnica, menos presión nomás, menos tiempo nomás. Si el paciente está medicado, se le puede hacer, qué sé yo, ¿verdad? Depende otra vez de ciertos puntos relativos, obviamente. En este caso, por ejemplo, como dice, permite descartar contraindicaciones absolutas. En el caso de que haya una trombosis, procesos infecciosos agudos, fiebre y prevenir daños en la salud del paciente. Nosotros podemos incluso, y muchas veces pasa que ni siquiera sabemos, ¿verdad? El paciente tenía fiebre o tenía una infección en la pierna. El paciente se realizó nomás un tratamiento, un masaje, porque le dolía su pierna justamente por la inflamación. Entonces se realizó el tratamiento y ya tiempito después ya hubo una infección generalizada, ¿verdad?
El paciente jamás supo que había sido el masaje, fue lo que le ocasionó eso, ¿verdad? Pero por ahí menciona al médico, se le internó ya al paciente, y menciona al paciente, o sea, le van a preguntar, ¿y qué hiciste? ¿O qué pasó? Nada, le va a decir el paciente. O por ahí, comenta, me fui a que me hicieran masaje porque me dolía mucho. Y ahí ya sabemos la calidad de profesional con el que acudió, ¿verdad? Si es que le hizo sabiendo que estaba con ese proceso infeccioso, entonces o era un empírico o no sabía, no manejaba la cuestión, ¿verdad? O muchas veces también pecamos por justo hoy no hice nada, luego no tenía pacientes agendados y me cayó este paciente y le voy a hacer igual, ¿verdad? ¿Qué es lo que tanto puede pasar? Y le hacemos y pasa este tipo de cosas, ¿verdad? Después, algunos si son más letrados te vienen ya con una demanda, porque ustedes van a tener registro profesional. Entonces, con más razón tienen que cuidar lo que hacen. Por profesionalismo y ética. Garantiza que el terapeuta aborde al paciente con responsabilidad, basando su trabajo en datos reales y no en suposiciones. Por eso yo le tengo que evaluar a mi paciente, para no suponer nomás que a lo mejor habrá sido esta contractura porque, qué sé yo, está muy estresado. Y había sido tu paciente, se lastimó un día antes y vos no le evaluaste. Suponiendo nomás que habrá sido por una qué sé yo, sobrecarga emocional, por estrés. Le pasó esto, ¿verdad? Yo no tengo que suponer nada. Yo tengo que evaluar. ¿Está bien? ¿Tienen alguna preguntita hasta acá? ¿Se va entendiendo? Ok. Sí, te escucho. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Avísenme cuando se corte, por fin. Porque acá yo no veo la hora. Y a mí solamente me aparece la pantalla de mi Power. ¿Está bien? Para personalizar el tratamiento también se realizan las evaluaciones. Así como mencioné, ningún paciente es igual al otro. Partiendo luego por la contextura física. De ahí luego ya partimos del sexo, partimos también. No es lo mismo el cuerpo del varón que el de la mujer. Aunque ahora la ideología de género quiere decir lo contrario, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que no es lo mismo tocar, hacerle un descontracturante, hacerle un masaje a un varón que a una chica, ¿verdad? Entonces, personalizamos nuestro tratamiento. Cada cuerpo es diferente. Dos pacientes con dolor lumbar pueden requerir abordajes totalmente distintos según la causa y sus antecedentes. No es lo mismo que yo a Carlos le realice un tratamiento para la zona lumbar. Justamente Carlos estuvo, qué sé yo, estuvo haciendo mudanza y se lastimó esa zona porque alzó algo muy pesado de repente y el famoso le sopló viento en esa zona. Y luego, bueno, viene Arnaldo, viene refiriendo dolor también en la zona lumbar, pero Arnaldo más bien porque él trabaja en una oficina, está, qué sé yo, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, está sentado, después sale a almorzar un rato y vuelve a sentarse hasta las 5 o las 6 de la tarde. Está todo el día sentado y él no hace actividad física y tiene sobrepeso. Entonces, no es lo mismo esas dos situaciones, por más que sea el factor común, sea el dolor o la molestia a nivel lumbar, los estilos de vida, lo que ocasionó, la causa de ese problema no es lo mismo. Entonces tenemos que evidentemente realizar un protocolo de tratamiento o una combinación de tratamientos
enfocados en esas causas, ¿está bien? No enfocados precisamente en el problema, o sea, en el motivo de consulta, que es el dolor lumbar, sino en lo que ocasionó. Por ejemplo, si a Carlos le puedo realizar un tratamiento descontracturante, le puedo utilizar una compresa caliente, puedo trabajar con él, esos tratamientos hago con él. Y evidentemente a Arnaldo le realizo otro tipo de tratamiento. ¿Por qué a Arnaldo le voy a hacer otro tratamiento? Porque Arnaldo no se lesionó la espalda de un día para otro, de un día para el otro. Lo de él es más sedentario, lo de él es más estático, lo de él es más crónico. ¿Por qué crónico? Porque siempre hace lo mismo, ¿verdad? Es su rutina, ese ya es su estilo de vida. Entonces yo a él le tengo que enfocar el tratamiento de otro modo. Con él tengo que enfocar de otro modo mi tratamiento. Por ejemplo, puedo realizarle, sí, le puedo realizar un masaje descontracturante en esa zona o un masaje descompresivo. Puedo realizarle a él, qué sé yo, elongaciones asistidas. Puedo hacerle incluso cinesiterapia activa. Podemos trabajar de ese modo con él. Entonces, el enfoque no es el mismo. Cada persona es diferente, cada cuerpo es diferente, e incluso por más que vengan con la misma lesión, con la misma afección, con el mismo motivo de consulta, no se aplica el tratamiento de manera generalizada a todos los pacientes. Eso es lo que nos difiere como profesionales. Y otra razón por la que hay que evaluar para definir criterios de derivación. Ayuda a identificar banderas rojas o signos de alarma que requieren derivar inmediatamente al paciente a un médico o especialista. Acá una palabra clave que siempre hago hincapié en eso. Paciente, dice. Acá no dijo cliente. En nuestro campo nosotros tenemos pacientes, nosotros no tenemos clientes. ¿Está bien? En el spa usualmente se usa mucho el término cliente. Es otro motivo por el que nos difiere de ese campo de lo que somos nosotros como profesionales. Quizás, sí, por ejemplo, Paola es masajista terapeuta y está trabajando en un spa. El spa es más bien a nivel comercial, es más comercial los tratamientos en ese caso, en ese lugar, en esos lugares. Ellos le ven al paciente como cliente, como una persona que viene a dejar plata a cambio de un servicio. Nosotros tenemos pacientes, ¿está bien? Así que en la boca de usted no quiero escuchar la palabra cliente, tiene que ser paciente. Nosotros, si bien estamos vendiendo un servicio, o sea, no es servicio lo que yo vendo, es un tratamiento por lo que ellos me están pagando a mí. Entonces, yo vendo tratamientos, no vendo servicios, ¿está bien? Eso para que tengan también en cuenta que vayan cambiando su chip en cuanto a nuestra área, nuestro campo, ¿está bien? Entonces, nosotros al recibir a un paciente y al evaluarle al paciente, podemos determinar si es apto para que yo le trabaje o si tengo que derivarle a algún otro profesional, ya sea un traumatólogo o tiene que irse a urgencias o le puedo derivar a un fisioterapeuta. Entonces, ahí ya va a cambiar la cuestión, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, llega un paciente, estaba jugando fútbol en la canchita, con los perros, con los muchachos. Sí, te escucho. Ah, se va a cortar. Ok, bueno, vamos a esperar a que se corte entonces y retomamos, ¿está bien? Se conectan en el mismo enlace, ¿está bien?
Ok, gracias por avisarme. Acá vamos a pausar y después continuamos. Gracias.